Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura, presencia importantísima a nivel del globo terráqueo. Los canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 81 de Altiz Dominicana, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 60 sistemas de cable en las provincias de la República Dominicana, en el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, también en todas las plataformas digitales disponibles en nuestra página web sumundotv.com. Igualmente los reporteros, los periodistas en vivo siempre de Su Mundo TV en las calles de nuestro país y además siguiendo la temática internacional, los principales temas del mundo. Igualmente a través de las redes sociales, las 24 horas del día y nuestros análisis, nuestras investigaciones inéditas también en los periódicos Primicias Impreso, Primicias Digital y en nuestras megas ediciones. Señores, un día en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un profesor inolvidable, un maestro de la comunicación social histórica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, comunicó dos cosas el primer día de su materia, Introducción a las Ciencias de la Comunicación Social. El padre Alberto Villaverde, un sacerdote histórico con grandes recuerdos en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la familia de los jesuitas, en Amigo del Hogar y en una revista social de importancia que dirigió, le entregó a cada estudiante un papelito y le hizo una pregunta y cada quien llenó la pregunta y luego el sacerdote Villaverde recogió los papelitos y leyó cada una de las respuestas sobre lo que preguntaba. Cuando se conocieron todas las respuestas, indiscutiblemente que muchas coincidían, pero otras tenían una respuesta con una diferencia del cielo a la tierra. Hoy el país comenta la rueda de prensa del presidente Abinader en el Palacio y me hace recordar al padre Villaverde con su famosa expresión de que la verdad aparece en el momento que usted menos se lo imagina. Pero también hablaba Villaverde de que hay que buscar las verdades para demostrarla a través del periodismo investigativo y el periodismo interpretativo que enseñó en las aulas universitarias el hoy embajador dominicano en España, catedrático del periodismo dominicano, maestro de generaciones de periodistas, Juan Bolívar Díaz Santana. Ocurre que este programa no es un programa improvisado, es un programa que se prepara con la rigurosidad de la credibilidad, de la verdad, de la ética y la objetividad. Hoy me he encontrado, y por eso recuerdo al padre
Villaverde. Recuerdo también a Juan Bolívar Díaz en las aulas de la UAS, a Manuel Quiterio Cedeño con su hemerografía y su hemerocrítica, los métodos científicos sobre el comportamiento de un determinado tema en los medios de comunicación, cuando se trata de medir pulgadas columnas en periódicos impresos o el tiempo que un canal de televisión le da a un determinado tema, pero también con la hemerocrítica, la calidad del mensaje que se divulga. Pasadas las 4:40 de la madrugada de hoy, trabajando para Hablando la Verdad, Su Mundo TV, me he encontrado con un dato contundente, irrebatible, una verdad que este programa somete a debate público para que completemos el tema del canal de la vigía. La vigía, aquella comunidad donde se establecieron los japoneses allá en Dajabón, en la frontera norte, y donde muchos de los continuadores de la obra de los japoneses en la vigía esperan no solamente el 1.5 metro cúbico de agua por segundo para irrigar las tierras benditas de la frontera norte, sino además para poner en alto que el agua del Masacre nace en la misma provincia de Dajabón, allá en la Loma de Cabrera, la Loma de Cabrera que tanto visitó Antonio de la Maza, uno de los participantes en el ajusticiamiento de Trujillo. El dato que acabo de recibir, que acabo de investigar, es que ese canal, construido en 1966, fue cerrado en el año 2007. Y muchos de los protagonistas políticos, empresarios y un gran líder de oposición han estado militantemente criticando el cierre de la frontera, planteando que se resuelva por la vía diplomática o que se busquen otros mecanismos en lo que se acerca la intervención militar en Haití, que ya lleva en las últimas horas el apoyo de 12 países y que ayer recibió el apoyo de España. Pero el tema de las 4:00 de la mañana de hoy, de que ese canal lo cerraron en el 2007, le da un duro golpe a la administración del PLD, del doctor Leonel Fernández, que gobernaba el país en el periodo 2004-2012, y quizás motive una moderación en el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, que le ha solicitado en las últimas horas en la práctica al presidente Luis Abinader que no solamente se aparte del tema de la frontera, y está publicado en la prensa, sino que dejen, que busquen otra solución. Ahí hay un revés para los opositores que no han querido ni siquiera diálogo con el gobierno con el tema de lo de la crisis haitiana. Es una vergüenza
que un canal vital para la producción nacional lo hayan cerrado en el 2007 y tenemos 15 años sin usar ese canal y ahora el canal sale a relucir como la verdad que me enseñó el padre allá en la universidad, el padre Villaverde y todos los maestros de la UAS sobre la verdad. Ahora se conoce la situación del canal de la Vigía por la crisis dominico-haitiana. Si no hubiese explotado esa crisis por la construcción del canal, la situación del río, del canal La Vigía, sería un secreto en la tumba de la historia de la República Dominicana. El país necesita conocer cuáles funcionarios en el 2007 cerraron el río, el canal allá de La Vigía. Porque demostraron cerrando el canal de La Vigía incapacidad, traición al país, ineficiencia pública, y es un tema que yo someto hoy al debate nacional para que un capítulo de la historia de la República Dominicana establezca cuáles funcionarios cometieron el crimen de cerrar un canal que en 1966, iniciando la gestión, el fallecido expresidente Joaquín Balaguer, se construyó con una visión productiva, porque si algo hay que hacer en el país es no cerrar ningún canal que le lleve agua a la seguridad alimentaria, a las fincas, y más en la línea noroeste, en la frontera norte, castigada históricamente por la sequía, donde se mueren las vacas, donde los chivos necesitan el agua, el orégano necesita reverdecer para alimentar a los chivos que tanta fama le han dado a la línea noroeste. Ahora mismo acabo de ir a San Pedro de Macorís y estoy escuchando el mismo lamento del cierre de los ingenios y el impacto en la zona de Quisqueya, de Santa Fe. Y lloro cuando veo ese gigante de la industria azucarera que fue el ingenio Consuelo, donde solamente queda el consuelo de unas damas que vinieron de Canadá, condecoradas no hace mucho, para educar a los niños de allá de Consuelo, de San Pedro de Macorís, tierra de peloteros, de importantes figuras, tierras de caña y además ubicado en la ruta que colinda con la provincia de los cítricos, que también es una provincia ejemplar, al igual que San Pedro de Macorís, como lo es la provincia de Hato-Mayor. Cerrar ingenios, cerrar el canal de La Vigía y entregar el patrimonio que dejó Trujillo a precio de vaca muerta, vender las tierras del CEA a precios de vaca muerta, de corrupción, de tráfico de influencias, de precio vil. Ahora que hoy amanecemos con la noticia preocupante de que tenemos que importar
75,000 toneladas más de azúcar por los efectos de la sequía. Yo recuerdo que cuando era un niño me llevaban a Cofresí de Puerto Plata y disfrutaba el helado de la uva de playa, característica de Puerto Plata, pero veía desde Navarrete hasta la zona de Montellano esos cañaverales verdes con los pendones de los cañaverales que utilizaban para artesanías puertoplateñas. Veía también el ingenio Esperanza con sus colonias de Ámina, de Libertad, de Boca de Mao y Esperanza, también con la caña sembrada. Y hoy lloro cuando veo que cañaverales que antes producían azúcar, melaza y otros derivados de la caña, ahora son tierras hasta para moteles y otras pendejadas. Yo nunca he tenido nada contra nadie. Ejerzo la comunicación sobre la verdad y por la verdad murió Cristo, dice frecuentemente la expresión. Aquí los gobernantes tienen que sacar tiempo para concentrarse, sea quien sea, en el ejercicio del poder, porque en los gobiernos ocurren muchas cosas que se le pegan a los gobernantes de turno, que en muchas ocasiones se enteran por las denuncias y el papel de los medios de comunicación. Hoy este programa está diciendo que en el 2007 se cometió el crimen de cerrar el canal de la Vigía. Y yo quiero que eso conste en la historia. Eso es un elemento negativo para quienes gobernaban en ese momento, pero también quienes gobernaban hicieron algunas cosas positivas que hay que resaltar. Yo quería dar esa información, apegado siempre a la verdad, apegado al nombre de este programa, hablando la verdad, y creo que la oposición y el gobierno no solamente deben dialogar sobre la crisis haitiana, sino también sobre problemas de la nación. El doctor Leonel Fernández, que dice que tiene ganadas las elecciones en la primera vuelta, debe presentar su programa de gobierno para analizarlo nosotros en los medios de comunicación. El hijo de Leonel, que aspira a senador, debe también presentar sus iniciativas para aspirar a ese cargo, como todos los del PRM que están concentrados en sus primarias. El presidente Abinader debe también decirle al país por qué aspira a una repostulación y ojalá que sean ideas diferentes al endeudamiento público, al déficit fiscal proyectado de un 3% para el 2024. ¿Qué vamos a hacer con las MIPYMES? ¿Qué vamos a hacer con el anticipo? ¿Qué vamos a hacer con el sector agropecuario, que tiene más de 1 millón de tareas menos por los negocios de las inmobiliarias en el Cibao? ¿Qué vamos a hacer por la diáspora dominicana en el exterior, que es una fuerza política de impacto con más de 1 millón de votantes en los próximos comicios del 2024? Y vemos muy poca acción respecto a la diáspora, que no sea participar en desfiles dominicanos en Nueva York o a ir a recaudar fondos
para fortalecer proyectos políticos oficialistas y de la oposición. A mí me parece que hay hasta este momento tres fuerzas políticas que se concentran en la diáspora. Estuvo recientemente en la ciudad de Nueva York el presidente Luis Abinader, que participó en las Naciones Unidas con un discurso que ya conocemos, pero en el viaje se cumplió una promesa importante de abrir la oficina de representación del Banco de Reservas en la ciudad de Nueva York, la que nosotros consideramos positiva. El doctor Leonel Fernández acaba en poco tiempo de hacer su visita número 2. No hay dudas de que le está dando una gran importancia a la diáspora dominicana en Nueva York, pero son tres circunscripciones que hay en la diáspora dominicana en Estados Unidos, y hay que trabajar a Toronto, a Montreal, Europa, los países caribeños, Estados Unidos, Puerto Rico. Es decir, que los partidos tienen un trabajo muy intenso si quieren captar la mayor parte de esos votos. Veo que un partido muy atento a la diáspora, incluso hay un mensaje por ahí que he visto de que se identifica como el partido de la diáspora de los dominicanos en el exterior, que ha sido uno de las expresiones en el año 2023, trabajando políticamente la Florida, Nueva York y otras ciudades norteamericanas. Ese eslogan, el Partido de la Diáspora Dominicana, lo he visto en mensajes divulgados por el PDI que encabeza Ismael Reyes Cruz, que incluso juramentó, según la imagen que vi, a una importante figura de los que más inciden en la diáspora dominicana en el exterior. Ese trabajo hacia la diáspora se suma al eslogan del Partido Demócrata Institucional de Justicia Social en Libertad. Yo felicito a todo el que trabaje por la diáspora dominicana en el exterior, una diáspora cuyos aportes económicos, sociales y familiares no son contabilizados en su totalidad. Y cuando digo esto, pregunto, aquí se habla de la inversión extranjera directa, de los empresarios extranjeros, pero tenemos que medir la cantidad de dinero que invierten en solares, en apartamentos, en mejoras, en la formación de sus hijos en las universidades, para que ustedes vean que conjuntamente con la cantidad de medicinas, de alimentos, de regalos, no solamente hay que hablar de la diáspora dominicana, sobre los 10,000 millones de dólares que envían en remesas. Esa diáspora tiene una incidencia también en el turismo, pero también en las cuentas en dólares que tienen los bancos en la República Dominicana. Yo creo que si nosotros trabajamos esa diáspora, el país pudiera captar 10 o 20 mil millones de dólares en cuentas de esos dominicanos, pero hay que darle, por favor, un incentivo y que le quiten el 10% que le aplican a la utilidad que genera una cuenta bancaria. Hay que gobernar para esos héroes de la economía dominicana que son los dominicanos en el exterior. Vamos al primer cambio. Retornamos con temas muy calientes en el segundo bloque en este día. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial, siempre en vivo, aquí a través de los canales 101, 1101 HD de Claro
Canal 81 de Altiz Dominicana, Canal 46 de Win Telecom, Canal 20 del Telecable Dominicano, Canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 60 sistemas de cable en las provincias de la República Dominicana, en el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles en nuestra página web sumundotv.com, también con los reporteros, con los periodistas, en las calles de la República Dominicana y atentos también a la temática mundial. Igualmente a través de las redes sociales y nuestros análisis, nuestros trabajos de investigación en el periodismo profesional dominicano a través de los periódicos Primicias, impreso, digital y en nuestras megas ediciones. Señores, la semana de las primarias del PRM, están hablando ahí de movilizar a 3 millones de personas. A mí no me gusta mucho la cifra de los millones que ofrecen los partidos políticos. Incluso yo creo que la Junta Central Electoral, para darle una información de alta credibilidad al dominicano, debería a través del telemarketing llamar a cada uno de los dominicanos que aparecen en los padrones de los partidos políticos para ver si autorizaron que sus nombres aparezcan en esos padrones. Porque he visto en las redes sociales ciudadanos quejándose que partidos políticos, aunque no dicen cuál, están utilizando sus nombres en los padrones electorales sin su autorización. Yo creo que ese dominicano que aparezca en un padrón sin la autorización debería someter a la justicia a los que elaboraron ese padrón para dar un ejemplo, porque aquí en este país todo lo han querido informalizar. Ahí en el 9 llevaron una gente en el año 2000, lo llevó un político, los asentó en el kilómetro 9, comenzaron la economía informal y ahora entonces están ampliando la autopista y tienen que abandonar el lugar porque la autopista es un asunto de interés público, porque el tapón desde el 9 hasta el elevado de los Alcarrizos no cesa a ninguna hora del día. Ahora, naturalmente, que reubiquen esas personas para que puedan continuar su actividad productiva en otro lugar, pero respetando las leyes y no queriendo utilizar una oportunidad que le dieron para meterle presión a las finanzas públicas del Estado Dominicano. Señores, Haití está esperando el despliegue de la misión de la ONU. Parece que ya huelen eso, pero en las últimas horas ha habido un despliegue militar en las cercanías ahí de donde construyen los haitianos su canal. Estamos hablando del lado dominicano y ese es el escenario que hay, mientras los moradores que viven del comercio República Dominicana, Haití, en la zona fronteriza, esperan la asistencia del Estado. La asistencia económica. Ya hay varios países que están interesados en adquirir huevos y pollos de República Dominicana. Ojalá que exporten para que no se pierda ni un huevo ni un pollo en el país. Y dicen que van a utilizar más huevos y pollo en las escuelas dominicanas. Señores, a una clínica le metieron una multa millonaria por cobrar un anticipo a los afiliados al sistema de salud. Y esa es una medida como que deberían profundizarla, porque es que aquí nadie quiere respetar la ley y prefieren que le hagan un depósito a recibir un paciente. O sea que estamos muy mal desde el punto de vista de lo que pasa en las clínicas.
Señores, en San Francisco de Macorís, ayer hubo enfrentamientos previos al paro de hoy. Hubo enfrentamientos, quema de gomas, apresamientos, y San Francisco de Macorís anunció esa protesta hace apenas 2 meses para el día de hoy. Denuncian el incumplimiento de obras. Ya vemos ahí el movimiento de cómo anda la situación. Ha sido reforzada la presencia militar y policial en San Francisco de Macorís. Hubo incidentes ahí en las cercanías del centro de la UAS y no hay dudas de que esto complica la gobernabilidad del país, que está atento a lo que pasa con el cierre de la frontera, el enfrentamiento con Haití, el tema de lo que ocurrió ayer en el suroeste del país, donde hubo un derrumbe en la ruta de Barahona a Pedernales, y ahora para usted llegar a Pedernales con un derrumbe que afecta a la comunicación, habría que utilizar unas vías muy difíciles a través de la provincia Bauruco para usted llegar a Pedernales. Ayer mismo el ministro de Obras Públicas se trasladó allá, al ingeniero de Línea Ascensión. Parece que son trabajos que durarían muchos días y genera inclusive el uso de recursos públicos para rehabilitar ese tramo. La gobernabilidad del país se complica con el incremento en el precio del barril de petróleo por encima de los $90, pero ese incremento en el precio del barril de petróleo motiva mayores subsidios del gobierno que han oscilado entre 600 y 800 millones de pesos semanales en las últimas semanas, y entonces como se transfieren recursos del presupuesto para esos subsidios, entonces eso reduce la inversión pública, es decir, el gasto de capital. Señores, Abinader está aclarando, parece que Abinader le da seguimiento a todo lo que se dice en las redes sociales. Ahí está aclarando que no hay empresario de República Dominicana en la industria de la construcción. Y en las redes sociales, en comentarios pareces dirigidos, hubo uno que publicó, dice, ese canal es para favorecer supuestamente a un ingeniero de Santiago y a una fábrica de cemento. Ya el presidente le está diciendo que eso no es verdad. Y no hay duda que el presidente leyó ese tipo de mensajes. Mataron a una persona ligada a un punto de drogas en Montecristi, y me llama la atención que una ciudad tan productiva, con una historia brillante, visitada por el patricio Juan Pablo Duarte el 24 de marzo de 1864, en plena lucha restauradora, cuando se trasladó al país desde Venezuela, la tierra donde se firmó el manifiesto a favor de la independencia cubana entre el prócer José Martí y el generalísimo Máximo Gómez, la provincia del Chivo Liniero, de las Salinas, de Montecristi, de aquella historia con las exportaciones de banano y con el puerto de mayor calado, el puerto de Manzanillo, vengan unos malos ciudadanos y quieran dañar a Montecristi con la venta de drogas. Pero ese es un tema que la DNCD debe colocar para erradicar el narcotráfico allá en Montecristi. Estados Unidos y Kenia acaban de firmar un acuerdo de defensa antes del despliegue de las tropas de Kenia y otros países en Haití. Yo decía al principio del programa
que veo que se acerca esa intervención militar en Haití y creo que urge porque los haitianos marchan sin rumbo, sin autoridad, con un 80% de Puerto Príncipe controlado por las pandillas y por una noticia que se ha producido en las últimas horas y es la desesperación de cientos de haitianos que quieren retornar nuevamente a la República Dominicana, pero deben recordar que la frontera está cerrada. Dicen hoy los empresarios que no escasea la mano de obra en la industria de la construcción y que el cierre de la frontera no afecta la industria azucarera y la industria de la construcción. Señores, apresaron en Loma de Cabrera a una persona acusada de violar una menor en La Vega y hay que decir que realmente el tema del acoso a menores, las violaciones a menores, es un tema que no podemos dejar de mencionar porque también le hace daño al país. Un tema caliente, un escándalo que han destapado en el Ministerio de Vivienda por supuestas compras millonarias no transparentadas en el proceso de emergencia por el paso del huracán Fiona. Como están de moda las auditorías de la Contraloría General de la República, hay que auditar el Ministerio de Vivienda y todas las dependencias públicas para que se les rinda cuentas al país del manejo de los recursos públicos y de las compras gubernamentales. Pero también hoy hay una información de que la PETCA está investigando la gestión del FEDA por otros casos. Y este programa, Hablando la Verdad, entiende que todas las auditorías en las cuales se han detectado irregularidades deben ser enviadas a la PETCA para que investigue cada uno de los casos destapados. Hay que erradicar la práctica de que en los gobiernos solamente se persiga a los acusados de corrupción de gobiernos anteriores y de partidos diferentes a los que se encuentren en el poder. Estoy de acuerdo con la oposición cuando reclama que se envíen esos expedientes también, esas auditorías, para que se dé un ejemplo de que la justicia no es solamente para unos y para favorecer a otros. De todas maneras, lo que ha ocurrido con la justicia dominicana indica que muchos funcionarios de la actual administración, señalados en esas auditorías y en otros casos, pudieran ser llevados a la justicia en una administración posterior y por lo tanto le conviene a los funcionarios aclarar cualquier situación que revelen esas auditorías, porque si de algo se ha demostrado en este tiempo es que abrieron las cárceles para mayores generales, ministros, y en una ocasión la abrieron persiguiendo al doctor Salvador Jorge Blanco, a quien llevaron a prisión en la antigua cárcel preventiva del Ensanche La Fe, aunque el doctor Balaguer, con su genio político, le dijo al país posteriormente que no tuvo nada que ver con eso. Pero ustedes saben que Balaguer era un maestro actuando
y negando. En otro orden, la flexibilización de las medidas en la frontera tienen dos elementos, no solo uno. El presidente habla hoy de la flexibilización por la solución de la vigía, pero yo quiero en este programa decir que son tres motivos que motivarán en un par de semanas la flexibilización de las medidas en la frontera. La primera, es insostenible mantener cerrada la frontera, perdiendo el país, las exportaciones, los negocios de los micro, pequeños y medianos empresarios, los negocios de los mercados binacionales, los pequeños hoteles, los productores de huevos, los productores de arroz, de salami, una economía en movimiento hacia el vecino país. El segundo elemento, de manera principal también, es la inminente intervención militar en Haití, cuando ya usted ve que Kenia y Estados Unidos acaban de suscribir un acuerdo de defensa y cuando, como dijimos al principio del programa, hay 12 países que ya respaldan militantemente esa operación militar y cuando República Dominicana habla de que su papel será de humanidad y solidaridad. El tercer elemento es el del canal de la vigía y hay un cuarto elemento que no puede ser olvidado por este programa. El PRM y Luis Abinader no resistirían prolongando el cierre de la frontera, el rechazo de miles de votantes que pudieran hacerlo contra el PRM porque ven peligrar sus ingresos y porque ven peligrar sus negocios en la zona fronteriza. Ese cóctel lo analizamos de esa manera para que ustedes vean lo que ocurrirá pronto en el país. Pero, presidente, cumpla la promesa del inicio de la presa que usted prometió cuando cerró la frontera y dele para adelante también a la presa del río Artibonito, que es otra presa. Dele para adelante con la preservación de las aguas del río Macasía, el río histórico de las matas de Farfán y de Elías Piña. Hay que seguir gobernando el país para no tener que cerrar canales ni ninguna institución que luego le haga falta a la sociedad dominicana. Vamos al segundo cambio. Venimos con el segmento final de Hablando la Verdad. Bien, amigos, los minutos finales de Hablando la Verdad en este día. Un tema interesante lo acaba de poner en primera página en este día el diputado de Acción Democrática, el diputado José Horacio Rodríguez, quien está planteando indexar los sueldos con la inflación y que se aplique a sueldos desde 47,518 pesos con 45 centavos, 47,518 pesos con 45 centavos para mejorar el ingreso de las personas y se queja de que no ha sido indexado los sueldos con la inflación del Banco Central en los últimos 6 años. Un tema interesante, el doctor Leonel Fernández pide auditar el padrón electoral y también los sistemas informáticos. Estamos de acuerdo con la propuesta del expresidente Leonel Fernández
El Diario Libre pregunta hoy que si nos quedamos con economistas, porque en la graduación del pasado sábado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra solamente egresaron 5 economistas. Pero la situación del país ha creado que el pueblo dominicano sea economista total, siguiendo los precios, los salarios, la falta de indexación de los salarios con la inflación, el tema del petróleo, los subsidios, las estufas apagadas, muchísimas cosas. Señores, la sequía no está jugando. Anoche cayó un gran aguacero en el Gran Santo Domingo y allá entre Barahona y Pedernales las inundaciones que destruyeron la vía que comunica ambas provincias, pero está castigando la sequía la producción de leche, de azúcar, de yuca y muchos rubros agrícolas. Una libra de yuca mocana puesta en Santo Domingo en un supermercado aparece a 39 pesos y cuando usted llama por teléfono a un colmado, la libra de yuca se la venden entre 45 y 50 pesos. Hay que darle seguimiento a Filippi, el fenómeno natural que anda por ahí tomando fuerza. Este programa pregunta que cuántos presos hay por los 68 incendios forestales allá en la provincia de Dajabón, que provocaron 20,000 tareas de áreas boscosas afectadas por esos incendios. ¿Cuántos presos hay? Porque no solamente lo del canal de la Vigía y del canal de los haitianos, hay que gobernar completamente el país. Señores, y las exenciones a los yates de los ricos, sigue siendo tema de primera plana en el país, como también los 796 casos de ciberacoso en el país. Pero respetemos las damas y qué tantos problemas es que generamos los dominicanos. Señores, el PLD acaba de escoger 495 candidatos para las elecciones municipales y hay en la palestra otro tema, el salario de los policías que lo aumentarían según lo que está comentándose en los medios, el futuro de Surún en el Colegio de Abogados, ahí le tiraron de buena tinta hoy al doctor Surún, Estados Unidos que condena el ataque a la embajada de Cuba. Hay preocupación, alarma por el tema migratorio en México. La partidocracia en crisis, escribe un articulista de un medio de comunicación. 30 años a un haitiano por una muerte y 18 años a otro haitiano de condena por la muerte de una hermana en un sector de Santo Domingo Este. Es decir, que no es solamente con los asesinatos múltiples, sino con otros hechos cometidos aquí en el país. El bullying sigue presente en el país. No nos burlemos de nadie, respetemos a los niños, a los adultos mayores, porque esto no es una sociedad de chercha y de temas que no tienen esa importancia, pero que reflejan un subdesarrollo. El Bandex, el Banco de las Exportaciones, parece que quiere animarse y InterEnergy avanza en el plan de descarbonización. Este programa apuesta a lo sostenible en el país, a la producción sostenible. Somos enemigos de la contaminación, enemigos del saqueo de los ríos y estamos preocupados
porque está bajando el caudal de los ríos Jaina, Duey, el río Masacre allá. ¿De dónde que van a sacar si no se mantiene la preservación del río Masacre, el 1.5 metros cúbicos de agua que hablaron ayer en el Palacio? Eso hay que reforestarlo, eso hay que preservarlo y hay que adoptar las medidas para que no hagan negocio con el agua dominicana en Haití los señores que están detrás de ese canal. Juan Vicini ha hecho una oferta de donar unos equipos para que los haitianos extraigan agua del subsuelo y ni siquiera lo han respondido. No, lo que quieren es fuñir la paciencia con el agua del Masacre. Un tema económico, los desafíos que tienen los contribuyentes para darse de baja en la Dirección General de Impuestos Internos, y tenemos finalmente el tema de los precios. El gobierno tiene que decirle al país cuántos cerdos tendrá disponible el dominicano para el periodo navideño. Sabemos que tenemos buena producción de pollos, pero no se ha dicho nada de los cerdos, que aumenta el consumo en el mes de diciembre, y el precio que en el año antes de la pandemia estaba a 79, 80 pesos la libra de pierna de cerdo. Oigan bien cuánto cuesta en este momento una libra de pierna de cerdo importada, no de allá de Licey al Medio ni de Moca, cuesta 110 pesos. Eso es importada. Es decir, que la libra de carne de pierna de cerdo importada no tiene un precio tan barato cuando la venden a 110 pesos la libra. El pollo de donde sacan la pechuga, a 150 pesos la libra de pechuga de pollo congelado. Pero está carísimo el muslo de pollo empacado, 89 pesos. 89 pesos es más que lo que cuesta una libra de pollo fresco, que oscila, según la investigación de nosotros, entre 81 y 82 pesos. Este programa les recomienda que usted compre los pollos enteros frescos y tiene pieza de muslo largo, de muslo corto, de pico y pala, y tiene hasta el pichirrí que mencionó Hipólito Mejía cuando aspiró a ser presidente en el año 2000. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.